Este es un discurso hasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Gimel, 1943. El discurso está basado sobre un versículo de Shir Hashirim, Cantando los Cantares. El versículo dice: Mayan Ganim, manantial de jardines, Beir Maim Chaim, pozo de agua viva, Venoizlim min Levane, y fluyen desde el Líbano, Levane. La idea de este discurso es explicar este versículo como en la práctica estamos viendo tres etapas, estados en el servicio a Dios. Un estado en el cual la neshome, el alma, ya vamos a ver los detalles, el alma influye sobre la persona aquí abajo, le da fuerzas a la persona aquí abajo para hacer avodas Hashem, el servicio a Dios. Una etapa en la cual la persona hace en la práctica, desde su propio estado, ser servicio a Dios, con las fuerzas que el alma le dio. Y un estado, digamos, tercero, en el cual hay una respuesta divina, un vínculo, una conexión con la esencia misma de Dios a partir de estos dos estados anteriores, que el alma le dio las fuerzas a la persona utilizó esas fuerzas en el servicio a Dios, y esto tiene un resultado de vínculo y conexión con Dios, que en la práctica, ¿qué significa eso? Hay una revelación de la presencia de Dios en el interior de la persona pasa a sentir, pasa a percibir a Dios. Vamos a ver. Primero el Rebbe trae un midrash, una explicación de nuestros sabios sobre este versículo. Rabbi Yochanan dice en el midrash, ¿qué significa Be'er Maim Chaim? Un pozo de agua viva. ¿Qué es un pozo de agua viva? ¿A qué se refiere el Cantar de los Cantares cuando habla del manantial, de un pozo, de aquello que fluye del Líbano? ¿A qué se refiere? Entonces el midrash dice que Be'er Maim Chaim, el pozo de agua viva, se refiere a la Torah. La Torah es nuestro pozo de agua viva. ¿Por qué? ¿Qué conexión hay entre un pozo, Be'er, en hebreo, un pozo de agua, y la Toira? Porque 48 veces está mencionada la palabra pozo y pozos en la Toira. Y esto simbolizan las 48 virtudes que tiene la Toira, como están mencionadas en el último capítulo de Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Entonces ahí está la conexión entre un pozo y Toira, el número 48, por así decirlo. En este versículo se habla de tres cuestiones, tres cosas que fluyen, tres tipos de líquidos, por así decirlo, tres fuentes de líquidos. Por un lado, el mayan, el manantial. Por el otro lado, un be'er, un pozo, que ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre un manantial y un pozo. Y por último, aquello que fluye desde el Líbano. Son tres tipos de fuentes, digamos. Cuando uno analiza superficialmente hablando, parece que estas tres cosas son diferentes. Por un lado un manantial, por el otro lado un pozo, por el otro lado aquello que fluye. Son tres cosas diferentes, pero en la práctica son todo lo mismo, solamente que son tres partes de una misma cosa. Es como si dijésemos tres estados. No estoy hablando de los estados en física, del agua, si es congelada, si es vapor, si es agua líquida. No estoy hablando de este tipo de estados, sino que son tres etapas de una misma cuestión. En aquello que fluye hay diferentes tipos de diferentes cualidades que Dios introdujo en cada tipo de flujo, diferentes cualidades. Todo flujo tiene una virtud específica de él que no se encuentra en otro tipo de flujos. Hay flujos que son muy importantes y muy preciados. Por ejemplo, aceite bien puro y refinado es muy caro. O hay vinos muy antiguos, muy viejos, que tienen un gusto muy bueno y fortalecen la salud. Pero por el otro lado, hay flujos muchísimo más simples, que tienen virtudes que los vinos y los aceites mejores no tienen. Diferentes tipos de flujos. El agua es un flujo simple, pero tiene cualidades que no se encuentran en los aceites y los vinos más poderosos y mejores del mundo. En el agua Dios puso la fuerza para hacer brotar y para refrescar todas las criaturas, que en la práctica se dividen en cuatro tipos. Doimem son objetos inanimados, Soimeyach son vegetales, Jai son animales y Medaber son seres humanos. Todas las criaturas, de la más pequeña hasta la más grande, necesita agua para brotar y para refrescarse. El agua es muchísimo más importante que el pan. En adición a que el agua también sacía de cierta manera y por lo tanto uno debe beber agua después de la comida.
porque el agua también te va a llenar el estómago, por así decir, como dicen nuestros sabios sobre el versículo Veojalta, Besabato, Verachta. La Torá dice que vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir a Dios. Y nuestros sabios dicen, Veojalta, vas a comer, esto es la comida, Besabato, te vas a saciar, esto es la bebida. Hay que comer y beber. El agua es más importante que el pan. Entonces, a pesar de que el agua también sacía y el pan también sacía, pero el agua es más importante que el pan. Es mucho más difícil soportar sed que soportar hambre. Uno podría vivir a agua por muchísimo más tiempo que si viviese solamente a pan. Por lo tanto, Dios, bendito sea, que Él es el que sacía y sustenta a todas las criaturas, creó el mundo de manera tal que el agua se encuentre fácilmente y gratis en todos los lugares donde la gente está asentada. Por supuesto que hoy en día hay una crisis de agua en el mundo, etcétera, pero no es porque realmente falte el agua, sino porque está mal utilizada. El agua en la práctica está disponible en todo el universo. Y esto es lo que significa el versículo Mayan Ganim, un manantial de jardines, Beir Maim Haim, un pozo de aguas vivas, Benoislim min Lebanon, que fluyen desde el Líbano. Todos estos tres niveles, es decir, el manantial, el pozo y aquello que fluye, todos expresan una virtud divina impresionante que hay en el agua. En la práctica todo esto es agua, es toira. Como dijimos anteriormente del Midrash, que Be'er, un pozo, es toira. En la práctica, en Maim la toira, agua significa toira. Y cada una de estas tres cuestiones, el manantial, el pozo y aquello que fluye, tiene un significado diferente. Este es el primer capítulo, Kitsu, resumen. Explicamos que existe Mayan, manantial, Be'er, un pozo, y Noislim, aquello que fluye. Y son tres tipos de agua que fluye. Aquí estamos hablando siempre de agua, solamente que son tres flujos diferentes. Cada flujo, desde el más elevado y mejor, como el aceite y el vino, y hasta el más simple, como el agua, tiene cualidades especiales. Y tiene necesidad para las criaturas. Las criaturas van necesitando más de este, más de aquello, etc. En el agua Dios puso la naturaleza de que tiene la fuerza de hacer brotar y de refrescar. Y de vuelta, siempre hay que tener en mente que a pesar de que estamos hablando de algo material, concreto, el manantial, el pozo, aquello que fluye, Ein Maim Ela Toira. Agua no es otra cosa que toira. Entonces la toira tiene la capacidad de hacer brotar en el interior de la persona algo y de refrescar a la persona, refrescar el servicio a Dios, como vamos a estudiar. Segundo capítulo. Para entender este asunto y la intención de este versículo, de manantial, de jardines y pozos de aguas vivas y aquello que fluye del Líbano en el servicio a Dios, en la vida de la persona. ¿Cómo lo aplicamos esto a nuestras vidas? Ganim, la primera palabra, la primera idea de este versículo, manantial de jardines, Ganim se refiere al Gan Eden, al paraíso. A pesar de que en el paraíso, ahí es la recompensa buena por las mitzvot y los preceptos y los buenos comportamientos en buenas cualidades que la persona hizo en este mundo y tuvo en este mundo. Hay muchos niveles de Gan Eden. La Gan Eden es la recompensa. En singular, la recompensa. Entonces, ¿hay un solo nivel de Gan Eden? No. Hay infinitos niveles de Gan Eden. Uno diferente del otro. Sea como fuere, todos los diferentes niveles de Gan Eden se dividen en general en dos niveles. Uno que se llama Gan Eden a Tachton, el Gan Eden inferior, y el otro que se llama Gan Eden a Elien, el Gan Eden superior. Y cada persona, este discurso no es el lugar en donde se explican los detalles, pero cada persona, después de los 120 años, por así decir, pasa a estar en algún nivel del Gan Eden, de acuerdo a cómo fue su servicio a Dios aquí abajo, de acuerdo a eso le corresponde un nivel específico del Gan Eden. Esta es la intención de la palabra Ganim, en plural, jardines. El versículo empieza Mayan Ganim, un manantial de jardines. ¿Por qué jardines? Gan Eden a Tachton, Gan Eden a Elien. El paraíso inferior, el paraíso superior. La idea de Mayan, la idea de un manantial, se refiere a la Neshome, al alma. Porque este es el manantial de vida que Dios introdujo, en el cual Dios introdujo fuerzas de vida espirituales divinas para darle vida al cuerpo. Este es el manantial de vida. La Neshome, el alma. Entonces, ya dijimos que Ganim se refiere al Gan Eden, al paraíso. Mayan el manantial se refiere a la Neshome. Entonces, ¿qué significa la expresión en conjunto? Mayan Ganim, el manantial de jardines, el lugar de este manantial de Neshome, donde se encuentra el alma,
en el Ganim, en los jardines supremos, Gan Eden Atachton, Gan Eden Elyon, en el jardín superior, el jardín inferior, el jardín superior. ¿Qué significa que la Neshama se encuentra ahí? Como vamos a estudiar, no toda la Neshama está investida en cada cuerpo, sino que hay una porción de la Neshama que queda en el Gan Eden y una porción de la Neshama que está investida en el cuerpo. Del manantial de la Neshama que se encuentra del alma que se encuentra en los jardines superiores, de Gan Eden Atachton, Gan Eden Elyon, en el jardín inferior, en el paraíso inferior, el paraíso superior, desciende desde ahí una revelación de una luz muy profunda que ilumina el alma, el nefesh, el alma, tal y cual se encuentra investida en el cuerpo. Es sabido que todo alma tiene 5 niveles y cada uno de estos niveles tiene un significado y una influencia diferente sobre la persona. Los 5 niveles del alma se llaman nefesh, ruach, neshama, haya y ejida, que podemos traducir a todos como alma y punto, pero simplemente por cuestiones de practicidad vamos a traducir nefesh, es el alma vital de la persona. Como vamos a estudiar algunas ideas sobre estos niveles. Ruach es el alma de vida de la persona. Neshama es el alma, espíritu. Haya es el alma vital de la persona, pero no significa que está investida en el cuerpo, sino que Haya es como una cosa viva, y Yehida significa única, es el nivel más profundo del alma. 5 niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Los 4 primeros niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, se dividen en la persona en diferentes asuntos en la persona, tanto en la vida del cuerpo como en la vida espiritual de la persona. Nefesh es el nivel más bajo del alma, de todos los niveles que existen en el alma. De los 5 niveles, Nefesh es el más bajo. Y Dios puso la naturaleza de esta fuerza en el Nefesh para darle vida al cuerpo. Nefesh tiene una relación directa con el cuerpo y se ocupa de darle justamente vida al cuerpo. Ruach, el siguiente nivel, es una fuerza espiritual divina que da vida a las cualidades emocionales de la persona. Nefesh está directamente relacionado con lo material, con la vida literalmente de la persona. Por eso la Torá dice, Damu a Nefesh, en donde se inviste el Nefesh, en la sangre que circula por el cuerpo. La sangre da vida al cuerpo. Por el otro lado, Ruach, ella es algo un poco más elevado. Ruach se refiere a las cualidades emocionales de la persona, amor, temor, etc. Neshama, que en general se traduce como la palabra alma, pero Neshama es el tercer nivel del alma. Es una fuerza divina que da vida a la comprensión, al intelectual dentro de la persona. No lo emocional, sino lo intelectual dentro de la persona. Y como está escrito, un versículo en Iyov, Nishmas Shin Dalet Yud Tevinem, el alma de Dios te va a hacer entender. Hacia el final de Iyov, la Neshama divina genera que la persona comprenda cosas, entienda cosas. Haya, el cuarto nivel del alma, de abajo para arriba, es la porción del alma que da vida a las fuerzas dentro de la persona de placer y voluntad. Son fuerzas que son trascendentales y que toman a la persona por completo. Cada una de las emociones tiene un lugar específico en el corazón, por así decir, en donde se revelan. Las emociones tienen un cli, un recipiente. Una cosa es hacer bondad y otra cosa diferente es hacer severidad, ser severo. El intelecto se revela en el cerebro, y es el que gobierna por sobre todo el cuerpo, etc. Pero la voluntad y placer aquí se refiere al placer de ser, de existir, esto tiene un efecto en todo el cuerpo a la vez. No tiene un lugar específico en el cuerpo donde se revela la voluntad de la persona. Si la persona quería mover la mano, pues su voluntad se reveló en la mano. Si la persona quería mover el pie, pues su voluntad se reveló en el pie. Y así sucesivamente. No tiene un cli, un recipiente específico en el cuerpo en donde está la voluntad o el placer de ser de la persona, sino que en todo el cuerpo por igual son fuerzas trascendentales, que en general se dividen en dos, como dijimos anteriormente: fuerzas pnimim, que tienen un recipiente específico dentro del cuerpo, algo interior en el cuerpo, como el intelecto, las emociones, y fuerzas makif. Makif significa trascendental, que se revelan en todo el cuerpo y no tienen un recipiente específico. Entonces tenemos en la práctica la vida material, esto es el nefesh, tenemos el concepto de emociones, intelecto y aquello que trasciende a todo el cuerpo, voluntad y placer. Y Ejida, el quinto nivel del alma, es el más elevado de todos los niveles y está relacionado y unido al Creador.
que él es Yohid, él es único, bendito sea, y la Neshama tiene una unión, el alma tiene una unión con Dios en forma única, justamente la palabra Yehida. Esta porción del alma da un flujo de energía a todos los 4 niveles del alma, es la esencia misma del alma, es la persona, por así decir. Y esto influencia a todo el resto de los otros 4 niveles de alma, tanto el nivel material, físico, con el cual el alma vive, que es el Nefesh, como los otros niveles, ¿sí? Neshama, Haya, etc. Ruach, Neshama y Haya. A través de este flujo se fortalecen todas las fuerzas del alma. Este flujo de Yehida, desde la esencia misma del alma, se proyecta hacia todos los otros niveles del alma una energía que fortalece todas las fuerzas del alma. Y cada uno de estos niveles saca a la práctica, por así decir, revela sus fuerzas particulares divinas en forma precisa y en forma poderosa, y lo mejor que puede. El Nefesh funciona de la mejor manera que puede. El Ruach funciona de la mejor manera que puede, para que la persona tenga vida material, para que la persona tenga emociones, intelecto, etc. Y cada uno de estos niveles se esfuerza, por así decir, para llegar hasta la plenitud más plena, más completa que puede. Tanto en el comportamiento de verdaderas buenas cualidades. Realmente comportarse como un mensch, como un ser humano de bien, de acuerdo a la Toira. Tanto en la observancia de los preceptos, con ganas, con entusiasmo. De manera tal que las mitzvot, los preceptos, son vida para él. La persona vive con esto. Como dice la Toira, Bechai Bohem. Uno tiene que vivir con las mitzvot, disfrutar de ellas. No solamente vivir para cumplir las mitzvot, obvio. Pero la cuestión es que tenés hayus, tenés ganas, tenés vida, tenés entusiasmo, lo disfrutás. Y no los preceptos, cumplirlos, como decía Ishaya, mitzvot sanashim melumad, cumplir los preceptos de forma por la costumbre, por la tradición, porque mis padres lo hacían, etc. Tanto en esto, cada una de estas 4 partes del alma, 5 partes del alma, intentan, digamos, llegar a su plenitud, tanto en la observancia de mitzvot como en el estudio de Toira. Sin embargo, a esta plenitud de vivir las mitzvahs y que las mitzvahs sean vida para él, etc., solamente se llega cuando la persona se esfuerza con un gran esfuerzo. No es automático. No viene de fábrica, por así decir. Y esta es la idea de Be'er Ma'im Chaim, un pozo de aguas vivas, del flujo que viene del Mayan Ganim, como dijimos anteriormente. El versículo primero dice manantial de jardines. La manantial es la Neshome, es el alma en general. Acá no estamos refiriéndonos a qué nivel de la Neshome. Llamamos Neshome alma en general a todos los 5 niveles. Y después entramos más en detalle. Dijimos que hay niveles del alma que están fuera del cuerpo y niveles del alma que están en el interior del cuerpo. Entonces, desde los niveles del alma que están fuera del cuerpo, que son trascendentales, que en general se refiere a Haya y Yehida, Nefesh, Ruach, Neshama, en general están en el interior del cuerpo. Cada persona es diferente. Hay toda una explicación amplia en Sefer Gilgulim, en Shara Gilgulim, sobre qué partes del alma y cuál es la voy del trabajo. Primero le dan a la persona Nefesh, después le dan a la persona Ruach, después le dan a la persona Neshama. Y así la persona va elevándose reencarnación tras reencarnación para llegar a la plenitud absoluta de su propio alma y haber trabajado con todas las fuerzas que ese alma tiene, que ese nivel del alma tiene, etc. Pero sea como fuere, desde los niveles del alma que están por fuera de la persona, que eso se llama Mayan Ganim, que se llama el manantial, es el alma que está en el Gan Eden, de ahí se proyecta hacia los otros niveles del alma, aquí abajo, a través de la avoida, del trabajo de Iras Shomaim, temor al cielo. Esto genera en la persona Be'er Ma'im Chaim, un pozo de aguas vivas. Es decir, a través del trabajo de Torah y Mitzvot aquí abajo, con esfuerzo, como dijo el Rebbe, con gran esfuerzo, la persona revela en su propio interior aquella energía que viene desde la Neshama. Este es el segundo capítulo. Vamos a leer el Kitzur y después voy a hacer el resumen y después voy a hacer una pequeña adición que no está aquí en el discurso literalmente, pero se sobreentiende del discurso y está en los discursos sobre los cuales está basado este propio discurso. Kitzur, resumen. Explicamos que Mayan Ganim Be'er Ma'im Chaim Avoida. Explicamos qué significa manantiales de jardines, pozos de aguas vivas en el servicio a Hashem, en el servicio a Dios. Ganim, dijimos que jardines son el jardín inferior, el paraíso superior. La Neshome tiene 5 niveles. Y trajimos desde los 4 niveles de la Neshome,
que son Nefesh, Ruach, Neshama y Haya. El Nefesh, explicamos 4 de ellos. El Nefesh da vida al cuerpo, Ruach, la Neshama dan vida a las cualidades emocionales y al intelecto, y Haya da vida al Ratzon y Tainu, la voluntad y el placer de la persona. Y Ejida es el 5.º nivel, dijimos que es el vínculo entre el alma y el creador. Y que Ejida, este vínculo entre el alma y el creador, la esencia misma del alma, genera un flujo de energía en estos otros 4 niveles, que son Ruach, Neshama, Haya, que a través de la avoida, del trabajo de Beir en la persona, cuando uno hace el trabajo de este pozo, la persona llega a la plenitud de estos niveles. Algunos asuntos para tener en cuenta. Cuando hablamos de la esencia del alma, la verdadera esencia, lo más profundo del alma, no tiene nombre, y no tiene forma, y no tiene definición. Y Ejido, si ya lo podemos llamar con un nombre determinado, ya no es la esencia. Ya tiene un nombre determinado, tiene una expresión. El nombre nos muestra que esto se muestra, se expresa. El nombre nos indica que esto se expresa de una manera determinada. En el momento que hay una expresión, ya tiene una forma esa expresión. Por lo tanto, ya no es la esencia. Es como si dijésemos, están los conceptos, la idea propiamente dicha, y está la forma en que un maestro expresa esa idea. Puede ser que sea un maestro del nivel más elevado que hay, más profundo que hay, pero el hecho mismo de expresar esa idea en una forma determinada, con un conjunto de palabras, en un idioma determinado, con un énfasis determinado, etc., esto le da una forma a esa idea, ya no es la esencia de la idea. De vuelta, puede ser que el maestro exprese la idea en forma fantástica, pero no es la esencia ya, porque tiene una forma. Ya no es lo esencial. Entonces, Yehida, a pesar de que en general se lo llama la esencia del alma, el vínculo del alma con Dios, es verdad, está bien. Pero cuando uno profundiza, empieza a encontrar niveles. Exactamente lo mismo que vimos acá. Teníamos el Neshama, el alma, la Neshama, qué lindo. Sí, ok, pero cuando profundizamos, no es solamente Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida, son 5 niveles. Y en la práctica ni siquiera son 5 niveles, son los niveles del alma, como el alma toma una forma determinada, incluso su vínculo con Dios, eso ya es una forma determinada, única y ejida, y está la esencia misma del alma. Bien, esto es paréntesis número 1. Otro detalle más, que no está literalmente expresado en el Maimar, en el discurso, pero esto es lo que está diciendo el Frierdiker Rebbe. Existe una diferencia fundamental, en realidad son 2 diferencias fundamentales entre Mayan y Beir. Mayan es un manantial. Beir es un pozo. Diferencia número 1. El concepto de Mayan es algo que viene de arriba. Lo hizo Dios. Los manantiales, los verdaderos manantiales de agua, no son acción del hombre, sino todo lo contrario. Son de arriba para abajo, por así decirlo. Es avoides Hashem, el servicio de Dios, como vamos a estudiar hacia el final del discurso, de arriba hacia abajo. Es el alma proyectando energía al cuerpo, a las partes del alma que están en el cuerpo y en la práctica al cuerpo a la persona. Es una energía divina, por así decirlo. Esto es lo que representa Mayan, el manantial. Por el otro lado, el Beir, el pozo, representa justamente lo opuesto, de abajo para arriba. El pozo está hecho por las personas. Las personas cavan un pozo, como vamos a estudiar sobre Yitzhak y como estudiamos también ya en otros discursos sobre Yitzhak, cavaba pozos. Esta idea de cavar pozo es que la persona de abajo hacia arriba se acerca hacia Dios. Hay un trabajo de la persona. Es como la diferencia entre una piedra y un ladrillo. Es el mismo concepto. La piedra es algo que Dios creó. Por supuesto, todo Dios lo creó. Pero dentro de esta comparación entre estos 2 elementos, la piedra es algo que viene de arriba. Dios lo puso ahí, tal y cual es. El ladrillo, por el otro lado, es una creación del ser humano, que juntó estos materiales, etc., y generó un ladrillo. Entonces, diferencia número 1 es que el manantial lo creó Dios, Yedei Shomaim, manos del cielo, por así decir, y representa el servicio de Dios de arriba hacia abajo. Y el pozo está creado por el hombre, es el servicio de Dios de abajo hacia arriba. Y la otra diferencia es que el manantial fluye y riega a un campo sin ningún esfuerzo, por sí mismo. El manantial solo riega y fluye, etc. Por el otro lado, el pozo requiere de un trabajo. Requiere que uno vaya, saque el agua del pozo y riegue su campo, con los baldes, etcétera, etcétera. Son 2 asuntos diferentes. ¿Por qué? Porque el Mayan no tiene avoida, no hay un trabajo del Mayan, no hay un esfuerzo para que el Mayan, para que el manantial riegue. No hay un esfuerzo para que la Neshama, el alma, baje energía, haga fluir energía al interior del cuerpo con las otras partes del alma, etc. Pero por el otro lado, el Beir, el pozo, es Maim Haim, es verdad, son aguas vivas y es toiro,
y esto genera ganas en el servicio a Dios y genera percepción de la presencia de Dios, todo lo que quieras. Pero el pozo tiene un esfuerzo. Para regar un campo desde un pozo de agua, tenés que sacar con los baldes, tenés que ir a trabajar, etc. Requiere de un esfuerzo. Estas son las dos diferencias entre Mayan y Beir, que vamos a ver que con estas dos ideas, a lo largo del discurso, va a ser un poco más sencillo entender qué es lo que está planteando el Rebbe. Estamos diciendo que primero que nada está Mayan Ganim, la Neshama como está en el Gan Eden, y de la Neshama fluye energía hacia el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de arriba hacia abajo y sin esfuerzo. Y por el otro lado está la vuelta del Beir, el trabajo del pozo, que es justamente lo contrario. Es un trabajo personal de cada uno de nosotros, que por supuesto la Neshama, el alma, es el que nos da las fuerzas para lograr ese trabajo. Pero hay un trabajo que vas a tener que hacer vos. Hay un esfuerzo que vas a tener que invertir vos mismo en mejorar tu vida, en cambiar tu vida, en revelar ese vínculo que tenés con Dios. Es verdad, el vínculo está ahí, pero lo tenés que revelar vos. Lo vas a tener que trabajar vos, no es automático. El manantial es automático, el pozo no. Gimel, tercer capítulo. La avoid del trabajo de Beir Maim Chaim, del pozo de aguas vivas, espiritualmente hablando. Es el trabajo de Yitzhak Avinu. Tenemos tres patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. Yitzhak personalmente, ¿cuál era su trabajo? La Torá habla muy poco sobre Yitzhak. Tenemos un montón de historias de Abraham, tenemos un montón de historias de Jacob, pero de Yitzhak tenemos muy pocas historias. ¿Cuál es básicamente, la única historia que tenemos de Yitzhak? Pozos. Y cavaba pozos. Cuando Yitzhak vino, a través de cumplir el precepto de Meiser, de diezmo, como fue explicado en el último discurso, y se hizo extremadamente rico, entonces lo que ocurrió fue que los Plishtim, los filisteos, tenían celos de él. Los Plishtim, los filisteos, representan espiritualmente hablando una clipa, una impureza que se opone al temor al cielo. ¿Cómo es esta idea de los filisteos? Materialmente hablando, cuando vos tenés una calle que tiene una puerta y esa puerta está cerrada, la puerta cerrada cuida que no entren ladrones, si no entren para robar, etc. Y nadie que pueda hacer daño adentro de ese lugar. Es como si imaginásemos un calle, cuando hablamos acá de una calle, es como si fuese un patio, digamos, que tiene una puerta y la puerta está cerrada. ¿Ok? Entonces nadie puede entrar a hacer daño. Pero cuando hablamos de un Mavoy Mefulash es como si fuese un pasadizo, un pasaje que está abierto de los dos lados. Es una calle que está abierta y no tiene puertas. Ahí puede ocurrir todo tipo de problemáticas y todo tipo de robos y daños y asesinatos, etcétera, etcétera. La palabra Mefulash y Plishtim es la misma idea, es la misma raíz. Abierto. Así es espiritualmente hablando. El temor al cielo es el candado, la cerradura de seguridad que cuida a la persona de tropezarse contra la voluntad de Dios, tanto en las cualidades emocionales, como en Toira, como en mitzvahs, en el estudio de Toira, en la observancia de preceptos. Iras Shomaim, el temor al cielo, es el nivel de Yitzhak. Ese concepto de Yitzhak Avinu, él representa Iras Shomaim, temor al cielo, que es el concepto de Gvura, severidad. Que Gvura no solamente significa retener, evitar, revelar, severidad, etc., sino que significa Tikboires Ajayos, una cantidad de energía impresionante, el poder de la vitalidad, toda junta, como si fuese quien libera toda la energía en un dique. Hay una muralla entera sosteniendo el agua, de repente se abre el dique y Tikboires Ajayos, sale toda la fuerza, toda junta. Esto es Gvura. Significa retener. Cuando uno da de más, esto también es Gvura, porque es tan poderoso que el receptor no lo puede soportar. Esto también es poder. Y, de vuelta, Iras Shomaim, el temor al cielo, es el nivel de Yitzhak Avinu entonces, y representa Tikvoir Zahayos, el poder, la fuerza, la energía, el entusiasmo, las ganas, en la observancia de Toira, en el estudio de Toira, en la observancia de mitzvot, y en buenas cualidades. Por cuanto los Plishtim, los filisteos, querían recibir energía de Kedusha, de santidad, querían sacarle fuerza a Yitzhak, es decir, de toda esa fuerza y energía que tenía Yitzhak, querían ellos beneficiarse. Entonces Yitzhak se fue de Grar, donde vivía, el lugar que se llamaba Grar. Ahora bien, nuestros sabios explican que Maise Obeis Siman Labonim, aquello que le ocurrió a nuestros patriarcas es una señal de lo que ocurrirá con nosotros. En adición al hecho
de que hay una avoida de kedusha, hay un servicio a Dios santo, que los patriarcas, ellos eran santos y hacían este servicio a Dios. En adición a esto, que nosotros podemos aprender del servicio a Dios de ellos, todos los eventos que le ocurrieron a ellos son un siman, son una señal para los otros, son una enseñanza para los hijos, cómo nosotros debemos comportarnos en esos hechos, en esos casos. Es decir, no es solamente una cuestión que aprendemos de Abraham, Isaac y Jacob, mira cómo eran ellos santos, sé santo vos también. No, cada evento particular de la vida de ellos es una enseñanza en nuestra vida particular. Por eso siempre decimos que la Toira no es un libro de historias solamente. Mira la historia de Abraham, la historia de Jacob, etc. No, es un libro de Hoirá, es un libro de enseñanzas para nosotros. De la vida de Jacob extraemos para nosotros enseñanzas cuando nosotros estemos en situaciones similares a las de Jacob, Abraham, Isaac, etc. Por ejemplo, el servicio a Dios de Abraham Avinu, ¿cuál era? Publicar a todos lados la existencia del Creador, bendito sea, y explicar que hay un Creador, que Él, bendito sea, creó todas las cosas en el mundo, y que Él dirige al mundo y supervisa al mundo con una supervisión particular. Dios supervisa cada criatura y les da vida a cada una de las criaturas del mundo. Este era el trabajo de Abraham Avinu, hacer saber esto en todo el mundo. Abraham Avinu publicó este asunto de la existencia y la unidad de Dios en todos lados. Y está escrito, el versículo dice en Parshas Noach, Kush Yolad, es Nimrod. Kush, una persona, tuvo a Nimrod, un hijo que se llamaba Nimrod. El nombre Nimrod, ¿por qué se llamaba así? Porque surge de la palabra Mered. Mered quiere decir en hebreo rebelión, con B larga. Nimrod era un rebelde, él era un rebelde, y él hacía rebelar a otras personas contra Dios, al mundo entero contra Dios. Como está escrito en la traducción de la Toira de Yoinasan Menuziel, el Targum Yerushalmi, Targum Yoinasan, está escrito que Nimrod solía cazar con Z a las personas con sus palabras para que se alejen de los mandatos divinos y que reciban sus propios mandatos. Él mismo, yo soy Dios, yo soy el que manda, decía Nimrod. Abraham vino por el otro lado para separar miles de separaciones. No peleó contra Nimrod, el malvado, y no hizo ninguna guerra contra él. Está la guerra de los 4 reyes, los 5 reyes, etcétera, que Abraham Avinu también hizo guerra contra ellos, pero no es que hizo una guerra específica contra Nimrod. Él dice una cosa, yo digo otra. No. Él hizo su avoida, su trabajo. Él hizo reconocer a todas las personas que existe un Dios, sin prestar atención con todo lo que hacía Nimrod. Abraham no peleaba contra Nimrod, por así decir. Nimrod era el rey y él tenía gobierno y poder. Pero Abraham vino, no prestó atención al poder y al gobierno de Nimrod, y él continuó adelante con su trabajo santo, para explicarle a las personas la unicidad de Dios, la existencia de Dios, la supervisión particular divina, etc. Incluso cuando Nimrod el malvado tuvo la intención de, con su poder y su gobierno, ir contra Abraham vino, y lo puso en la cárcel Abraham vino, y en las situaciones más difíciles de la cárcel, como está explicado en los Midrashim, en el Talmud, en Kuta y Kardu, diferentes lugares, estuvo 10 años Abraham vino en la cárcel. También entonces, incluso con todas esas dificultades, Abraham vino hizo su avoida, su trabajo de publicar la existencia de Dios, al punto tal que Nimrod pensó que iba a tener éxito hasta quemar a Abraham vino, y lo puso dentro de un horno ardiente a Abraham vino, etc. Hizo todo lo que pudo Nimrod para detener la influencia de Abraham vino. De aquí aprendemos que con los malvados, aquellos que se rebelan contra Dios y contra la Toira, no hay que hacer ningún tipo de lucha, ni pelea, ni discusiones, etc. Sino que hay que anularlos en forma plena y completa, incluso si tienen fuerza y gobierno, etc. ¿A qué se refiere a anularlos? Vos haces tu avoida, vos haces tu trabajo. No prestes atención a lo que está haciendo el otro. Incluso cuando hay terribles sufrimientos, Dios libre y guarde, está prohibido dejar de lado Has Shalom, Dios libre y guarde la avoida. Entre paréntesis, no hay que nunca olvidarse el contexto en el cual se está diciendo un maimar, un discurso. En este caso estamos hablando del año 1943. El Frierdiker Rebbe anterior ya estaba en Estados Unidos, pero había millones, literalmente, de Yehudim en la Rusia comunista, con extremas dificultades para cumplir Torah Mitzvot. Los comunistas, una de las cosas que
más intentaron hacer fue destruir la idea de que existe un Dios. El partido es Dios. Esto es lo que planteaban los comunistas. Y ellos hicieron una lucha terrible contra los Hasidim en particular, contra los Rebbeim de Chabad en particular, tratando de destruir el judaísmo en Rusia. Y los Hasidim, los Rebbeim, etcétera, con una fuerza enorme, con diferentes tipos de actividades. Ahora no es el momento para detallar toda la cuestión. Ellos sostuvieron la llama, por así decir, del judaísmo en la Rusia comunista también. Actividades ocultas, actividades entre comillas prohibidas, el estudio de Toira, cumplir mitzvot, armar una escuelita, poner una mikve, un baño ritual y así sucesivamente. El Rebbe, a través de estas palabras, además de explicar el concepto que estamos hablando acá, que hay una neshome, hay un alma y fluye energía del alma hacia la persona y la persona tiene que trabajar y hacer un pozo, etcétera, no solamente un manantial, no alcanza con lo que viene de arriba, uno tiene que poner su propio input, su propia entrada, por así decir, y su propio esfuerzo para revelar esas fuerzas en forma de un pozo, de toiro, mitzvahs, etc. Ok, en adición a esto, el Rebbe está explicando toda la void del trabajo de Abraham Avinu, que con todas las dificultades que él tuvo, e incluso lo pusieron en la cárcel por 10 años, e incluso casi lo matan y lo queman, etc., él continuaba con su avoida. No hay que dejar, volviendo al contexto de lo que dije antes, entre paréntesis, no hay que dejar de trabajar con los Yehudim para revelar y para mantener y sostener y desarrollar el judaísmo en la Rusia comunista. Este es el contexto. Por eso el Rebbe está hablando, diría yo no soy quien para decir por qué el Rebbe dice esto o aquello, pero de esto está hablando el Rebbe. Hoy en día, que no tenemos una Rusia comunista impidiéndonos cumplir mitzvot, etc., hoy en día hay diferentes clipes, diferentes impurezas, la sociedad, la vagancia. Hay diferentes impurezas que nos impiden cumplir Torah mitzvot y que intentan destruir Yiddishkeit, el judaísmo, tal y cual la Rusia comunista lo hacía. Exactamente igual. Nada más que toma otra forma, digamos. El mismo concepto. No hay Dios, no hay juez, no importa, no hay juicio, haz lo que quieras. Es muy difícil. Hoy en día todo es automático, apretó un botón y ya está. ¿Qué tenés que trabajar? ¿Para qué tenés que trabajar? No hay que trabajar nada. Esta es la clipa, esta es la impureza de hoy en día. Bien, que se expresa de otra manera, pero al fin y al cabo es la misma cuestión que en la época de la Rusia comunista. Esto, cerrando paréntesis, esta es la voz del trabajo de Abraham Avinu. De Yitzhak Avinu, nosotros aprendemos, volviendo al discurso, que cuando la clipa, la impureza, quiere unirse a la persona, hay que alejarse de ella. Yitzhak se fue, abandonó, por así decir, la ciudad de Grar y se asentó por afuera de la ciudad, cerca de la ciudad, en el río de Grar. Así cuenta la Toira. Y ahí Yitzhak cavó pozos. Pero los pastores de Grar se pelearon con los pastores de Yitzhak y dijeron: Lanu Amaim, el agua es nuestra. E Yitzhak llamó a ese pozo Eisek. ¿Qué significa la palabra Eisek? La palabra Eisek está relacionada con la palabra pelea, lucha, merriba. Esto es lo que significa en hebreo Eisek, pelea. Entonces los sirvientes de Yitzhak cavaron otro pozo. Y también hubo peleas por este segundo pozo. Y este segundo pozo Yitzhak lo llamó Sitna. Sitna también significa molestia, problemática, odio. También hubo problemas con este segundo pozo. Y después Yitzhak se alejó de ese lugar un poco más y cavó, después de cavar esos dos pozos, cavó en un lugar nuevo, un tercer pozo. Al tercer pozo, ahí ya no hubo peleas. E Yitzhak llamó a ese pozo Rehoivois. Rajbu significa amplitud, que incluso dice Ufarino Baaretz, y ahora vamos a hacer multiplicarnos en la tierra. Este tercer pozo no hubo peleas. Kitsur, resumen del tercer capítulo. Explicamos que los Plishtim, el concepto de los filisteos, representa, espiritualmente hablando, en el servicio a Dios, una impureza, una clipa. Clipa literalmente significa cáscara, pero es un nivel de impureza contra Iras Shomaim, contra el temor al cielo. Como explicamos que el temor al cielo es el concepto de la puerta de entrada, digamos, al servicio a Dios. Entonces los Plishtim están parados ahí en la puerta, para abrir esa puerta. Dejar, no tenés que tener temor a nada. Haz lo que quieras de tu vida. Este es el concepto de los Plishtim. Yitzhak es el nivel del temor a Dios, justamente.
Abraham representa amor a Dios, Yitzhak representa el temor a Dios. Entonces los Plishtim estaban justamente contra Yitzhak. Los Plishtim odiaban a Yitzhak. Los filisteos odiaban a Yitzhak. Y cuando Yitzhak se hizo rico por la bendición de Dios, ellos querían también un poco de esa riqueza. Ellos querían nutrirse como la clipa, la impureza, constantemente busca nutrirse de Kedusha, de santidad. Por eso busca al Yehudí para sacar la energía que el Yehudí tiene. Porque el Yehudí está conectado con la esencia de Hashem, con la esencia de Dios, y recibe energía en forma directa de Dios, del rostro mismo de Dios, por así decir, como está escrito yo el Panabeilejo, que Dios ilumine su rostro hacia ti. Entonces, ¿qué quiere la clipa? La clipa no recibe esa energía por naturaleza. La clipa se junta al judío para sacarle esa energía, justamente. Y esto es lo que estaban haciendo los Plishtim acá. Querían obtener energía de Yitzhak. Abraham, por otro lado, anuló a Nimrod y no dejó de lado su avoida, su trabajo, ni siquiera cuando estaba en la cárcel. Yitzhak nos enseña que hay que alejarse de los malvados. Hay que alejarse de esa clipa. Muy bien. Hasta aquí entonces, capítulo número 4. Teníamos los tres pozos, que cavó Yitzhak. 3 pozos. El Ramban Nachmanides, Reb Moshe ben Nachman, explica en su comentario a la Toira que los 3 pozos de agua que cavó Yitzhak Avinu, nuestro patriarca Yitzhak, son una alusión a los 3 Batei Mikdash, a los 3 templos. El primero, el segundo fueron destruidos. Por eso hubo peleas por los 2 primeros pozos. El tercer templo, que va a existir cuando venga Moshiach rápido en nuestros días, ese tercer templo va a ser eterno, no va a ser destruido. Entonces ahora estamos volviendo, digamos, de a poco hacia el comienzo del discurso. Al comienzo del discurso dijimos que había 3 estados de cosas que fluyen: el Mayan, el manantial, el Beir, el pozo, y después Neizlim el Lebanon, aquello que fluye del Líbano, que el Rebbe, por alguna razón, no lo explica en el discurso. Yo lo voy a explicar por afuera del discurso, digamos, hacia el final. Entonces ahí tenemos esos 3 niveles. Tenemos 3 pozos que Yitzhak cavó. Es el mismo concepto. Con 2 pozos no alcanza, digamos, hubo un tercero. Vamos a ver. Y esto es lo que está escrito: Beir Maim Haim. Hay un pozo de aguas vivas. Maim Haim, aguas vivas, es el Beis Hamikdash, es el templo. Antes dijimos que agua representaba la Toira. Ahora estamos diciendo que agua representa el Beis Hamikdash. Básicamente es el mismo concepto, es la misma idea. Lo que estamos diciendo es que hay una avoida, hay un trabajo, un servicio a Dios de maim, de agua en forma de pozo, que la persona tiene que hacer. Tiene que cavar un pozo, tiene que trabajar, tiene que construir un templo, tiene que hacer de sí mismo un templo, etc. La primera vez que Dios mandó a hacer un templo, un mishkan, un tabernáculo, un templo móvil, está escrito en la Toira: hagan un templo para mí y voy a residir dentro de ustedes o dentro de ellos. Y nuestros sabios preguntan, el versículo está escrito en singular al comienzo, esto es una idea famosa, Asli Mikdosh, Mikdosh es un templo en singular, y al final del versículo dice, voy a vivir dentro de ellos. El versículo debería haber dicho, hagan un templo y voy a vivir dentro de él. En singular al comienzo, en singular al final, pero el comienzo es en singular y el final es en plural. ¿Por qué está escrito ¿Por qué está escrito que al final voy a vivir dentro de ellos? La idea es que cada uno de ellos, es decir, cada Yehudí y cada ser humano, diría yo, no está en el discurso, es un mikdash, es un templo para Dios, bendito sea, en su intelecto y en su corazón. Y esta es la idea: Beazuli mikdash, vos haces de vos mismo, tu propia individualidad, por así decir, un templo, mi Dios va a residir dentro de todos. Todos esos templos, cada uno de sí mismo, cada uno que haga un templo de sí mismo. Y la razón de esto es que el Beis Hamikdash se llama un Beir, un pozo. ¿Por qué? Porque en general el concepto del Beir, del pozo, es el servicio a Dios de ascender de abajo hacia arriba. Que esto es lo que yo expliqué anteriormente, que el Frierdiker Rebbe no lo explica. Mayan, como dijimos antes, el manantial es de arriba hacia abajo. Y Beir y pozo de agua es de abajo hacia arriba. Y hay una construcción, y hay una dificultad. Por eso hay una destrucción de los 2 primeros templos. Pero hay un tercer templo infinito, eterno. Hay 2 formas del servicio a Dios, bendito sea. Una forma es en forma de proyección de arriba hacia abajo, como dijimos anteriormente, el Mayan, el manantial. Por ejemplo, el concepto de Toira. La luz de la Toira, el trabajo de la Toira misma, la luz de la Toira, ilumina todos los asuntos materiales cuando la persona se conduce de acuerdo a la Toira.
Este trabajo es una proyección de arriba hacia abajo, porque la Toira es, por así decir, algo de arriba, es la sabiduría de Dios, y viene así como es. Por eso también se llama Maim la Toira. Así como el agua es arriba, el agua es abajo, en la montaña baja hacia abajo, y no cambia, es exactamente la misma cosa como era antes. La Toira es la sabiduría y la voluntad de Dios, e ilumina aquí abajo, como está escrito, que Toira hoy. La Toira es luz, ilumina cada uno de los asuntos del mundo material, como una luz que viene de arriba hacia abajo. La Toira ilumina al mundo a través de que la persona se conduce de acuerdo a las leyes de la Toira. El segundo tipo de servicio a Dios que hay es de abajo hacia arriba, es elevar el mundo de abajo hacia arriba. Por ejemplo, el concepto de tfila, la avoida de tfila. ¿Cómo es la tfila? ¿Cómo es el rezo, la oración de la persona? Es elevar el mundo aquí abajo, es decir, que el mundo mismo, la persona misma que reza, esté más elevado, esté más refinado y cerca de Dios. Y esto es a través de un refinamiento justamente y una purificación de aquí abajo. No traer luz de arriba, sino generar que el mundo aquí abajo esté más refinado. Y esta es la boya de un beir, de un pozo, como dijimos anteriormente, la diferencia entre mayan, entre un manantial y un pozo. Es la elevación de abajo hacia arriba, como está escrito, Ali Beir en la Toira dice, elevate pozo, porque la idea de que fluye el pozo es de abajo hacia arriba. De la misma manera en el servicio a Dios, el servicio del Beir, del pozo, es en forma de elevación de abajo hacia arriba. Y el servicio de Tfila misma no alcanza con decir, bueno, por un lado está Toira, de arriba hacia abajo, por el otro lado está Tfila, rezo, de abajo hacia arriba. No, la Tfila misma tiene que ser de acuerdo a la Toira, a las enseñanzas de la Toira. Es decir, así como el trabajo de Toira tiene que ser de acuerdo al trabajo de Tfila, ambas van conectadas, no alcanza con una sola. Y esto es, volviendo al comienzo, Mayan Gani, vamos a ver en un minutito, el Rebbe le va a decir directamente, no alcanza con uno de los dos nada más. Por un lado está la boida de Toira, la boida de la Neshama, bajando energía hacia la persona. Por el otro lado está la boida de Tfila, el rezo, la oración, la persona acercándose a Dios, el pozo, la persona de abajo hacia arriba. Es la boida de Tfila. Perfecto. Pero ambas están conectadas. Una sin la otra no tiene ningún efecto, ningún sentido. Si vos solamente tenés la Neshama dando energía a la persona y la persona no la utiliza, ¿qué pensás? ¿Que vas a sentir algo? ¿Que vas a lograr algo? ¿Sentirte más cerca de Dios, etcétera? ¿Refinar el mundo? No vas a hacer nada. Las fuerzas están ahí, pero no las utilizaste. Por el otro lado, si dijésemos, no es el caso, pero si dijésemos que la persona trabaja y no tiene esa Neshama, no tiene esas fuerzas, nunca va a lograr nada tampoco. Porque ¿de dónde va a sacar energía para realmente cambiar el mundo? No las tiene. Si no lo tiene, no lo tiene. Entonces, ambas van de la mano. Por un lado, el Rebbe dijo que la boida de Tfila tiene que ser de acuerdo a la Toira. Es decir, uno no puede rezar y decir cualquier oración que se le cante. Hay una forma específica de decir las oraciones. Hay una forma específica de alabar a Dios. Hay una forma específica de pedirle a Dios, de agradecerle a Dios, etc. Como nuestros sabios establecieron en el Sidur, en el libro de rezos. Pero por el otro lado, la boida de Toira tiene que ser de acuerdo a la boida de Tfila. ¿Qué significa esto? Tfila, el concepto de la oración, es Ajna Beshiflus. La persona es sumisa a Dios. Como dicen nuestros sabios, que no podés pararte a rezar excepto si tenés Koivet Roish. Traducción literal de Koivet Roish es pesadez de la cabeza. Pero esto se refiere a que la persona se siente sumisa a Dios. ¿Cómo le vas a pedir a Dios si sos soberbio y arrogante frente a Dios? Me tenés que dar, me tenés que hacer. ¿Cómo es esto? Uno tiene que ser sumiso. Porque la meditación en la grandeza de Dios durante la tfila, durante el rezo, genera que la persona entienda la virtud de la toira, que es la sabiduría de Dios. Si Dios es extremadamente poderoso y grande, etc., porque la persona está meditando sobre este asunto, entonces su sabiduría va a ser extremadamente poderosa y grande. Esto es la toira de Dios. Y la persona tiene que estudiar toira con bítula, y el Rebbe conectó ambos asuntos. Por un lado entendés la grandeza de Dios, y esto genera en tu mundo, en tu ser, anulación y entrega a Dios. Entonces la sabiduría de Dios también es increíblemente grande. Ahora, cuando vos tenés en tus manos un libro de Toira para sentarte a estudiar Toira,
qué pensamiento debería surgir por la cabeza, por lo menos al comienzo del estudio, y cada tanto, como explica el Rebbe en el Tanya, cada una hora, etcétera. El pensamiento debería ser: wow, esto es la sabiduría de Dios, y Dios es increíblemente grande, es el creador, etcétera. Entonces yo voy a ser batel, voy a estar anulado y entregado, sumiso a lo que la Torah explica. No quiere decir ser un tonto y cerrar los ojos y simplemente cumplir con lo que dice la Torah. Es verdad, existe ese nivel también, se llama Kabbalah Soil, aceptación del yugo del cielo. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de que la persona aprecie lo que tiene en sus manos, aprecie lo que es la Torah. Y esto genera bitul, genera anulación y entrega, como quien está frente a un gran sabio. La persona se calla la boca y dice: yo no voy a decir nada frente a este sabio. ¿Qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo está escrito? ¿Qué quiere decir que la persona tiene que estar bitul, anulación frente al estudio de Torah? Como está escrito: tal leshonim rasejo, responderá mi lengua a tus palabras. Como una persona quien está estudiando Torah, como una persona que está repitiendo aquello que dijo otro. De la misma manera tiene que ser el estudio de Torah como quien repite las palabras de Dios en la Torah. Vos decís estas palabras, pensalas, meditalas, llévalas a tu mundo, etc. Pero así funciona el estudio. Todo esto, esta sensación de bitul, de anulación en el momento del estudio de Torah, viene a la persona a través de avodas atfila, del trabajo del rezo, la oración. Así también la avoida de tfila entonces tiene que ser de acuerdo a la Torah, como dijimos anteriormente, es la combinación de ambos asuntos. Torah a través de tfila y tfila a través de Torah. Y esta es la intención de la frase de Shirashirim, del Cantar de los Cantares: Mayan Ganim Beir Maimhaim, un manantial de jardines, un pozo de aguas vivas. A través de la avoida de Beir Maimhaim, a través del trabajo del pozo de aguas vivas, que la persona estudia Torah, que la persona se esfuerza, que la persona tiene virtud, anulación a Dios, que la persona reza, oraciones, etc. A través de esto se revela el Mayan Ganim, se revela el manantial, jardines, es decir, toda la energía que la Neshama tiene aquí abajo en el mundo. Este es el final del discurso. Kitsur, resumen. 3 pozos representan los 3 templos. El primer templo y el segundo templo fueron destruidos por nuestros pecados. Y esta es la idea de por qué el primer templo se llamaba Eisek. El primer pozo de Yitzhak, que representa el primer templo, se llamaba Eisek, que significa peleas. Y el segundo se llamaba Sitna, odio. Pero el tercero se llamaba Rehoives, amplitud. El tercer Beis Hamikdash va a ser eterno. Y hablamos de Avodas a Toira. El trabajo de Toira es una proyección de arriba hacia abajo, y hablamos de que Avodas Atfila es una proyección de abajo hacia arriba. Este es el final del discurso. Al comienzo del discurso, entonces, el Rebbe trajo un versículo de Shirashirim, Cantar de los Cantares, y dijimos que había 3 procesos, que esos 3 procesos representan los 3 templos. Y en términos sencillos, esos 3 procesos, el Rebbe explicó 2: Toira y Tfila. El trabajo de Toira es de arriba hacia abajo, es la sabiduría de Dios, viene de arriba. El trabajo de Tfila, de la oración, es de abajo hacia arriba, es el acercamiento de la persona hacia Dios, es el refinamiento del mundo para elevar el mundo hacia Dios. Y esto está representado por Mayan Ganim, una parte del alma que es el manantial que está en el Gan Eden, y fluye energía hacia abajo a la persona para darle fuerzas para hacer una avoida. ¿Cuál es la avoida? La avoida es Beir Maimhaim, es un pozo de aguas vivas donde tiene que cavar en su propio interior para refinarse a sí mismo, estudiando Toira y haciendo tfila, rezando. Pero hay una tercera parte, es Noizlim min Levanon, aquello que fluye, termina diciendo el versículo, aquello que fluye desde el Líbano. ¿Qué significa esto? La palabra Levanon, Líbano, se compone por 2 ideas. Esto es una explicación que el Rebbe trae en un discurso en Tovshin Beis, en 1942. La idea es Lamed Beis Nun. Lamed Beis es 32. Y nuestros sabios dicen que hay Lamed Beis Nesibus Chochma, hay 32 caminos de sabiduría que representan el concepto de Chochma, sabiduría divina. Y Nun, la palabra Nun, la letra Nun significa 50, y hay 50 Nun Sha'arei Bina, hay 50 portales de entendimiento. Hay un nivel que se llama Chochma y un nivel que se llama Bina, intelecto divino, por así decir, un nivel que se llama sabiduría, un nivel que se llama entendimiento. Y esto es lo que representa el Levanon, Lamed Beis Nun, Leiv Nun, Lev Vanain. Es decir,
que cuando la persona es consciente de que hay una proyección de la Neshome, como el alma está en el Gan Eden hacia la persona, y esto le da fuerzas a la persona para hacer avoida, trabajo, y la persona utiliza esas fuerzas para servir a Dios, haciendo su pozo, por así decir, cavando su propio pozo, con el estudio de Toira, con la tfila, esto lo que genera es Noislim y Levana. Genera una conexión con Dios mucho más profunda que la Neshama, mucho más profunda que aquello que la Neshama misma ya tiene por sí misma. La Neshama es un manantial, fluye energía hacia la persona. Buenísimo, pero ¿desde dónde? Desde un nivel específico. Cuando la persona utiliza esa energía para el servicio a Dios, en forma de ver, en forma de esfuerzo, pozo, cavar, etc., revela una energía divina superior todavía a aquella energía que la Neshama hizo fluir sobre la persona automáticamente, por así decir, como ese concepto de manantial. Y por eso son tres niveles y están en orden. Primero viene Mayan Gani, primero viene la Neshama dándole fuerzas a la persona. Después viene Beir Maim Haim, el pozo de agua viva, es la persona misma haciendo trabajo, con este concepto de agua, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y esto genera, esto genera un vínculo con Dios muchísimo más profundo que lo que la persona tenía antes. Que a través de las enseñanzas y las ideas de este Maimer, de este discurso, podamos realmente ser conscientes de que tenemos efectivamente las fuerzas para servicio a Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos este manantial, que podemos hacerlo y que depende de nosotros. Que nos esforcemos, hagamos un beir, hagamos este pozo, digamos, lo cavemos y utilicemos el Maim, Jaime, las aguas vivas, que se refiere al estudio de Toira, de arriba hacia abajo, se refiere a la tfila, a la oración de abajo hacia arriba, y que podamos en la práctica ver la reconstrucción de este tercer templo, que va a ser un templo nitzchi, eterno, rápido en nuestros días con la venida de Moshiach.